¿Cómo está hermano Luis? Buenas tardes. Hoy día no es miércoles, ¿eh? No nos vamos... No, Hoy día es sábado. hoy ¿Sábado es 7? Sábado 7 de agosto ¿Ya? del 2021. ¿Cambiamos el día? ¿Ah? Sí, son las 3 de la tarde, se puede decir. Ya, hermano Luis. Bueno, aprovechamos a saludar a todos los hermanos, a los amigos que escuchan y miran nuestros videos. Esperamos que siempre les sean de provecho. Aquí la única intención que tenemos es tratar de aclarar por la escritura, ¿no es cierto? Claro. Y llegar a una sana doctrina. Yo creo que no hay otro propósito, ¿no? Es corregir, enseñar, ¿Qué ayudar. título le vas a poner al...? A ver, yo no tengo el título, pero sí les puedo decir, hermanos, lo que nosotros queremos hablar es con relación a la creencia popular dentro de las iglesias, que se cree que algunas personas tienen un espíritu, un ser dentro, ¿no es cierto? Y vamos a usar el ejemplo de Saúl. Por ejemplo, en el tiempo de Saúl dice que un espíritu malo de parte de Jehová Claro. estuvo en Saúl. Entonces queremos dilucidar si realmente había un ser metido dentro de su ser. Eso es lo que quiero decir, Claro. ¿ya? Porque como está escrito, uno lo puede entender así. Entonces la idea es aclararlo, hermano, ¿de qué se trata ese espíritu malo? Si ese es un ser externo que se metió en el cuerpo de Saúl, o simplemente lo que nosotros postulamos, que se le mutó su corazón o su interior, diríamos, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo lo titulamos entonces? ¿El espíritu malo de Jehová? Claro, el espíritu malo de Saúl. Eso, espíritu malo de Saúl. ¿De qué se trata? ¿Por qué tenía espíritu malo Saúl? Si se le metió un demonio, me dice, ¿no? ¿Ah? Bueno, mucha gente se enoja todos los días y a cada rato. Entonces, Está ahí endemoniado. Todos andarían con un diablo adentro. Claro. Pero esa no Se usa esa expresión, hasta se le metió el demonio. ¿Ah? Claro. Hasta se usa como expresión. Que es un afán de echar la culpa a alguien externo. Claro. Claro, porque si digo se te metió un demonio, ya no soy tú. Claro. Claro, Le estás echando la culpa inmediatamente a otro. Entonces, yo había querido empezar ¿Ya? Irme por las ramas, doctor. Por las ramas, ahí en Josué 2.9. Josué 2.9. Dejemos un Josué minuto. 2.9. 2.9. Josué 2.9. Ya, vamos. Josué. El contexto histórico de José es que había recibido orden de Dios a través de Moisés ¿Ya? de que invadiera la tierra. Empezar ya a hacer las conquistas, ¿no? Para Claro. entregarles una herencia, ¿no? A Israel. Pero una conquista totalmente salvaje, ¿eh? Sí, pues sí. No se respetar a nadie. No, sacando todo de raíz. Y o sea, cuando entró Josué, lo primero que domina es la ciudad de, ¿dónde está la ramera? ¿Cómo se llama? Jericó. Jericó. ¿Cierto? Jericó, claro. Ya. Y la única que quedó viva fue ella con La su ramera. familia. Claro. Insólito. Ponen 6 personas más. Oye, insólito. La ramera que viva. Claro. Y todos los demás que se consideraban mejores quedaron todos muertos. ¿Cierto? Ya. Entonces leámoslo. Ya. Josué capítulo 2, versículo 9 hasta el... No, tómalo como un puntito. un punto, ya, 2.9. Aquí está hablando la ramera, ¿verdad? ¿No? La ramera, Josué, sí. ya. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya. Ya, este es el diálogo que tuvo la ramera con Josué. Claro. Entonces todo el pueblo está atemorizado. Claro. ¿Ya alguna noticia tenés que haber escuchado? Claro. Nosotros lo hemos planteado muchas veces que las personas en realidad no operan de sí mismas, sino que el entorno es el que maneja su espíritu. Claro, según las circunstancias uno... Según las circunstancias. Suponte que empezara un terremoto aquí, inmediatamente vamos a salir disparados. Claro, claro. Porque es el entorno el que maneja nuestro comportamiento. Entonces esta señora y todo el pueblo había escuchado de que Dios estaba entregándole en la mano de Israel algunos reyes que Ya, cayeron al otro lado del Jordán. Claro, ya con la mano de Moisés ya hayan desaparecido algunos. Y aparte de eso, lo que pasó en Egipto, También, por la media noticia. entonces estaban realmente asustados. Ya. ¿Ya? Pero hay que dilucidar que si este espíritu que tiene el pueblo y tiene la mujer ramera
¿Es algo que se les metió a ellos o es algo propio de cada persona? Si tú me preguntas a mí, lo que acabamos de leer, lo vamos Ya. a repasar, ¿Sí? lo que le está diciendo la ramera a Josué, Ya. sé que Jehová os ha dado esta tierra, Ya. lo da por un hecho, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Si tú me preguntas a mí, yo lo que veo que ellos se notaron como una noticia, ¿cierto? Le influye. Le influye, justamente. Entonces se produce este temor, que es como prácticamente automático por el entorno, como decís tú, por la situación que se está dando, Claro. ¿cierto? Uno está tranquilo y ve un gallo que te va a asaltar, ya tiró tu espíritu cambio. Te Claro. llenáis de temor, de preocupación, ¿no? Es Claro. como que natural. Pero no entra un ángel. No, nada con eso, ¿no? Aquí por lo menos, Ese cuento de que te sentiste mal porque entró algo, claro, es bueno en ese... no es así. Tomemos otro ejemplo para ver que ¿Ya? si estamos hablando con justicia. Éxodo 15, 16. Este es un cántico de Moisés. ¿Ya? Este es un deseo, ¿ah? Como un... Claro, cuando van a entrar a la tierra de Moab. Claro. Caiga sobre ellos temblor y espántalo. Es como una petición a Dios, ¿ah? ¿Ya? A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Claro. Claro. O sea, está pidiéndole que, ¿no es cierto?, que como que Dios haga una operación. ¿Por qué le pide a Dios si la operación se va a producir igual? Claro. ¿Qué Pero pensáis tú de ese punto? caiga sobre ellos temblor y espanto. O sea, lo que está pidiendo aquí Moisés, ¿no es cierto?, que el corazón de ellos se mute, ¿no es cierto?, digamos, de un corazón tranquilo o apacible, ¿no es cierto?, a un susto. Cosa que ellos... Claro. Pero si se lo está rogando a Dios, Claro, es porque Dios está haciendo una operación interna claro. con el pavor que le produce Israel. Israel, justamente. ¿Ya? Justamente, tiene una comprensión. No es un miedo infundado, sino que es fundado. Es fundado. Pero esta es una operación. Dios te entrega a un espíritu de temor. De temor y miedo, ¿no es cierto? Porque también te podría poner un espíritu de valor para enfrentar a los israelitas, ¿cierto? Claro, claro. De hecho, cuando la persona, un pueblo ataca a otro, ¿no es cierto?, los gallos se llenan de valor, ¿no es Claro. cierto? Y hay una Como serie... hizo David cuando enfrentó a Goliat. Claro, y hay una serie de condiciones, ¿no es cierto? Cuando un país es sobre otro, aquí no quiero hablar de política, pero cuando un país es sobre otro, siempre como que saca cuenta, ¿cierto? Cuántos soldados tengo, el armamento que tengo, si es más sofisticado, y esa cuestión también te va ayudando a sentirte más seguro, ganando Claro. el número, ¿no es cierto? A lo mejor estás engañado, pero Bueno, la gente confía en los muros, como Claro. dice ahí a Israel con los profetas, le dice, ustedes confían en los muros, claro, pero si Dios los entrega igual con muro y todo, claro, están fritos. claro. Pero ese cambio el que queremos comprender, que se produce internamente en la persona, es por un entorno, Claro. ¿cierto? Un entorno, una situación específica. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios le está pidiendo a Moisés esto? ¿Por qué le pide a Dios si se van a asustar igual? Es que a lo mejor no tiene la seguridad, ¿me entendés? Igual la persona en su debilidad, o sea, si tú lo ponís desde el punto de vista solamente a nivel humano, ¿no es cierto? Yo voy a conquistar una tierra, pero yo a mi enemigo a lo mejor no lo tengo claramente en mi noticia, no sé qué capacidad tienen ellos de reacción, ¿cierto? Sí. Es propio del ser humano, ¿no es cierto? Tú no tenés toda la información. Entonces igual hay un ruego, ¿no es cierto?, de que Dios haga algo, ¿no es cierto?, extraordinario, por decirlo así, o que opere, Claro. para que se cumpla, ¿no es cierto?, este deseo de este autor, de este profeta de Dios, de que su enemigo sea entregado. Y así lo veo. Claro, que pero normal. yo no veo a Dios contemplativo. Claro. Dios hace una operación en todo. Correcto. Que el hombre no la ve, obviamente. No la vemos, No la incluso nosotros mismos que somos creyentes no vemos. no alcanzamos a verlo. Veamos otro texto ahí en Éxodo 23, 27. Aquí es más categórico todavía. 23, 27. 23, 27, tómalo un poquito antes. Del 25 puede ser, para la idea. Dice, más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo contemplaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y Ya. te daré la servir de todos tus enemigos.
Y no lo da así como en forma, oye, administrativa. Administrativa no. Un decreto, oye, entréguenle todo a Israel, sino que lo va a entregar porque va a operar. ¿De qué manera va a operar sobre los 7 naciones? Mi terror, ¿ves? El terror. Mi terror, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo desde cuando entrares y te daré la servir de todos tus enemigos. Claro. ¿Cierto? Entonces yo veo que esto es una operación. Una operación. En las circunstancias. Claro, es la circunstancia. Sí, esto no es una esfera así aparte que Israel va, sino que es las circunstancias. Y eso es válido para ti y para mí. Claro. Si tú te vas, por una calle y te sale un ladrón, es porque Dios te incitó a ese ladrón. Claro, y el temor se te apodera. Entonces, claro, y tú te quedas con el caldito cabeza que ¿por qué te sucedió eso? Claro. ¿Por qué Dios hizo eso? Claro, pero en esa forma que nosotros estamos diciendo que de alguna forma se muta, ¿no es cierto? O el interior se modifica. Se va modificando. Se va modificando. No quiere decir que se metió algo también en un no. Solamente que se modificó por las circunstancias. Claro. Digamos que nosotros oscilamos entre la valentía y en la cobardía. Y la cobardía del miedo. Ahí oscilamos. Claro. Si el Señor te entrega un espíritu de terror, está frito. Claro, pero cuando decimos esa frase que Dios nos entrega un espíritu de miedo, no es que infunda o meta un espíritu dentro de uno. No. ¿Ya? Es tu propio espíritu que cae. Claro, porque son lenguajes. Entonces cuando uno dice es que este le vino un espíritu de temor, por ejemplo, yo digo esa frase. Claro. Esto puede tener dos interpretaciones. Le vino en el sentido que se trastocó su espíritu, cambió, claro, se mutó, o que yo estoy creyendo que Dios te puso un ser adentro, ¿cierto? En ninguna parte de la escritura sale eso. No sale eso. Pero en ninguna parte. Son lenguajes. Yo digo que el lenguaje de repente tiene sus limitaciones. Claro, entonces, ¿cómo explicamos los acontecimientos si no hay una forma de decirlo? ¿Entendés? Claro. Pero es como uno comprende también el lenguaje. Ahora en Timoteo, segundo Timoteo 1:7, va a decir algo singular del creyente. Ya. Aquí está hablando el apóstol Pablo, Timoteo. A Timoteo, sí. Claro. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El segundo Timoteo 1:7. Perdón, vamos de nuevo. Corregimos. 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cierto? Claro. Bueno, el 6 también algo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, claro, de amor y de dominio propio. Mira, reforcemos un concepto cuando estudiamos Efesios 6, ¿te acuerdas? Sí. Cuando el asunto del diablo que estudiamos. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas cuando estudiamos sobre el sí, eso habla sobre la potestad y todo eso. Claro, cuando dice estar firmes frente a las cesanchas del diablo, que nosotros entendemos el deseo de la carne, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicia espiritual en los aires. ¿Ya? Después dice, por tanto, tomar toda la armadura. Estas son de esta manera te llenáis de valor. Correcto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes. Ojo, firmes. Habiendo acabado todo. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Es con la palabra, ¿verdad? Sí. Vestido de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en el verso 10 había dicho, por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Ya? Creo que es confortado hacerse fuerte. Claro. Lo que le dijo a Timoteo, que no te ha dado espíritu de miedo, todo al contrario. Claro, pero esto que cuando dice uno, lo que nosotros estamos tratando de aclarar cuando dice que Dios nos ha dado, o en este caso en el contexto de Timoteo, ¿cierto? Que Dios le dio un espíritu de fortaleza,
es una forma, una operación que Dios hace, pero no está metiendo nada dentro. Eso es lo que quiero decirte, no, así Claro. como ser. ¿Ah? Es para que lo que estamos aclarando. Claro. Este espíritu que va cambiando, ¿no es cierto? Tu interior se va cambiando por todos estos elementos que tú ahí Claro, la potencia leíste. de la palabra, Claro, la fe, Si andáis con la verdad, eso claro, te da una fortaleza, ¿no? claro, y un respaldo. Por ejemplo, frente a un juicio, ¿ya? Si yo soy inocente, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo voy con confianza, ¿no? Claro, Voy con un espíritu de, digamos, de tranquilidad, por un lado, claro. Y de seguridad, cuando habláis de la palabra te respalda. justamente. Y nosotros también, cuando hablamos de esta doctrina, ¿no es cierto? Lo hablamos con más autoridad, con más tranquilidad, porque sabemos que no, esta doctrina, por lo menos, no es nuestra, por un lado. Punto ¿Ya? uno. Punto uno. Segundo, la interpretación o la explicación que damos es prácticamente, no tiene explicación, sino que estamos prácticamente repitiendo lo que dicen. No estamos agregando algo nuevo. Claro, ¿Entendés? Entonces, cuando uno habla con la verdad, o con la verdad de la escritura, ¿cierto? Tu espíritu, ¿cierto? Te mantiene más tranquilo, más fortalecido, ¿cierto? mira, para complementar, ¿Ya? Hebreos 2:15. Ya. Entonces, este espíritu que nos ha dado Dios, espíritu de cordía, sino de amor, de dominio propio, tiene que ver con eso. Hebreo, Sino cómo va a salir a predicar Timoteo, pues. claro. Va a quedarse escondido en la casa. Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Entonces el conocimiento que Cristo deshizo al hombre participó de carne y sangre para destruir al diablo, En ese contexto está en ese contexto te libra a ti el temor de la del muerte. temor que teníamos frente a la muerte. Claro, porque ya, claro, en ese contexto está hablando. Yo creo que bueno que leamos el 14 y 15. ¿Ya? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, si te libró de la situación peor que puede pasar una persona, que es morir y dejar de ser un ser o desaparecer, entonces se acabó tu temor, ¿no? Claro. Porque si a mí un soldado romano, ¿no es cierto?, me pone la espada en el cogote, estoy hablando en el contexto histórico, ¿no es cierto? Si yo no sé, o sea, si yo no sé que no hay nada más y ahí se acaba toda mi existencia, claro, me lleno de temor y de temblor. Lo que le sucedió a Pedro. Claro, pero si yo estoy convencido, o incluso más, soy un testigo de la resurrección de Cristo en ese contexto, que Claro. lo vi que Él lo levantó a los muertos y que levantó a Lázaro y veo toda la evidencia, Cambió tu espíritu. mi espíritu cambia, córtame el cogote porque un tiempo más Dios me va a Claro. sacar igual. Entonces es un solo espíritu el que tienes tú, Claro, que fluctúa claro, según te edifica la palabra. justamente. Si la palabra te da certeza que tienes vida eterna, tu espíritu de miedo se va. Correcto. Como le sucedió a Pablo en la cárcel de Filipo, por ejemplo. Claro. Que insólito que esté cantando ancho. Y el otro día supuestamente le iban a cortar el cogote, por decirlo. Seguramente. Claro. Entonces, ese es el, ¿cómo se llama? El cimiento que hemos puesto aquí. Claro. Es solamente para hacer una demostración de que los seres vivientes, no solamente el hombre, ¿verdad? Un gato basta que me vea a mí y sale disparado, pero no sale disparado porque soy el diablo, ¿entiendes? Claro, tú dices cuando le entra el miedo. ¿Ah? Le entra el miedo. No o sea, quiere decir que nada más. su espíritu que estaba apacible de repente me ve, no sé, porque yo a lo mejor soy demasiado terrible aquí en esta casa, Claro. y salga arrancando. Claro. Entonces, en este espíritu vamos a tratar de entender, doctor, por qué la escritura dice, la escritura dice en 1 Samuel 16:14, que es el texto. 1 Samuel 16:14. Claro, este es el texto que los hace pasarse película a los hermanos. Ya, qué bueno. Por eso esa instrucción estuvo muy buena. ¿Ya? Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si tú lo dejas ahí en ese puro contexto, lo voy a leer de nuevo porque igual es como para considerarlo. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ya. Si lo dejamos ahí, podemos dar cualquier Van a interpretación. pasarse películas los hermanos que son buenos para la guerra de las galaxias. En primer lugar,
el Espíritu de Dios cuando se aparta es cuando la persona desagrada a Dios, Claro, ¿cierto? claro. Cuando se hicieron el becerro de oro, ¿te acuerdas? Dios se alejó de ellos. Dios se alejó. Sí. Lo hemos dicho Así que también en nuestro estudio. Lo hemos dicho muchas veces. Claro. En Éxodo 32, cuando bajó Moisés del monte Sinaí, El pueblo ya estaba con el ídolo. ya estaba listo. O sea, el hombre animal está vendido al pecado, ¿no es cierto? Claro. Bastaron 40 días para que, El verso 7. verso Se han 7. corrompido. ¿Qué se fueron? 7 y 8. Sí, Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ya. ¿Ya? Entonces, mira, saltémonos hasta el versículo 20. Verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Eso es lo que hizo Moisés con el becerro. Ya. Y después sáltate al capítulo 33, verso 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Ya, resumen. Por haberse hecho el becerro de oro, O haber pecado. Dios se apartó. Correcto. Dios se apartó. Puso el tabernáculo lejos. Y después, en el libro de Hechos, ¿Ya? Lo dice que lo dice Esteban, Esteban. Sí. Hechos 7, ¿Lo tiene? verso del 40 al 42. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las manos de sus obras se regocijaron. Y Dios se apartó Ya, y lo entregó a que rendiese culto al ejército del cielo. ya. En ese aspecto, Dios se apartó de Saúl. Claro. Porque Eso. Saúl se mandó dos Con dolo. condoros. Primero contra los filisteos, cuando le dijo, Claro. se adelantó y hizo un holocausto. Estaba preocupado. Hizo un holocausto. Ahí ya se Ya. apartó. Claro. Yo confío que los hermanos conozcan la escritura, porque Para no- son muchos los textos que hay que citar, Claro. ¿ya? Pero ellos dice que no esperó. Mira, 1 Samuel 13, 5 al 10. Primero Samuel, que lo vemos, tiro. 13 del 5 al 10. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que están a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Qué está pasando con Saúl y el ejército? Cuando vieron la arena del mar, ¿qué pasó? Se están asustando. Se están asustando. Asustando. Ya, Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ya. se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¡Oh, Ya. terrible! Cambió su espíritu. Su espíritu de cobardía, ¿cierto? Ya. Claro, cuando ve un ejército, es casi natural esto. Ya. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gat y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ya. Y él esperó 7 días, dice, conforme al plazo que Samuel había dicho. Sí. ¿Ya? Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ya. Se O empezaron sea, a... Samuel, que era el Ya. sacerdote, El profeta, Dios. el sacerdote tiene que hacer el El holocausto. Claro, claro. para que te vaya bien en la guerra. Correcto, ¿Cierto? claro. Ya. No lo esperó. No lo esperó. Perdón, lo esperó, Lo esperó. pero no. Le faltaron 3 minutos. Mira, Claro. sigue leyendo. Y ahí el pueblo se estaba empezando a desertar. ¿Sí? Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ya. ¿Y Sin, después qué sin pasó? Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo:
¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y Ya. yo no imploré el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no Claro. guardaste el mandamiento de Jehová que él te había dado. Ya, ahí tenemos estos textos que estamos leyendo, o esta historia. Estamos entendiendo primero por qué Saúl empieza a ser como rechazado ya, ¿cierto? Porque está actuando en forma loca. Porque ahora dice, el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Claro, Le faltaron 3 minutos. claro. Claro, yo aquí no quiero justificar, pero sí quiero entender el contexto histórico, ¿cierto? Desde el punto de vista humano, ¿no es El cierto? terror que se El veía. terror, ¿no es cierto? Primero estamos viendo que el espíritu del hombre va mutando según las circunstancias, las situaciones, Claro. ¿no es cierto? Como dijiste tú, de la seguridad máxima a la Claro. mínima, el que se vuelve terror. Somos como una onda así. Claro. Entonces, en este contexto, ¿no es cierto? Cuando vea esa cantidad de ejércitos rodeándolo, Y los que se le desiertan, claro, porque dice que algunos se escondieron en en cisternas, cuevas, ¿no? en Ya, cavernas, y cuestiones. ya, eso se ya se les cambió el espíritu. Claro. Y Saúl mirando todo. Claro, y viendo que ya el pueblo se le está achicando para ir a la guerra, Entonces dijo, tráigame el holocausto claro. y comete el error. Y dice más adelante la escritura que al Señor le pesó haberlo puesto a Sí, Saúl. sí. Ahí se aparta. Entonces, bueno, aquí estamos viendo por lo menos que cuando se muta el espíritu en el interior del hombre, no se está metiendo nada. No se está vendiendo nada, Sino sino que que hay son- un terror que le está viniendo. Ya, por la experiencia, podríamos decir. Ya. Mira, qué curioso. En 1 Samuel 14:37. Un poquito más adelante. Sí. ¿Cómo dice? Y Saúl consultó a Dios. Pregunta, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Lo entregará en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. ¿Por qué? Sí, Ya le porque, había claro, desagradado en claro, el capítulo anterior. claro. No, ya estaba, digamos, enojado con él. Está enojado. Entonces, en ese sentido, volvamos al texto maestro, 1 Samuel 16:14, Ya. para que lo entendamos bien. Para que lo entendamos bien, Claro. por lo Y menos le- una parte. Claro, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La primera parte, Se entonces, entiende re bien. la entendemos. Entendemos la que Dios se primera- apartó, ¿no es cierto? La Dios desobediencia, se apartó, no la la- rebeldía, ¿no es cierto? Claro, Es que casi eso, desde el punto de vista de la justicia, como la comprendemos, ¿no es cierto? O de lo que es justo, es casi también natural que Dios, ¿no es cierto? Nuestro Creador que nos enseñó el bien y el mal, ¿no es cierto? Que actúe de esa manera. Pues. claro, Porque si tú estás haciendo lo que entendemos como malo, que desobedecer un mandato de Dios, claro, entonces tenéis que recibir tu pago. O sea, Dios se enoja, se aparta, ¿no? claro. No te escucha ya. Hagamos un contraste. ¿Ya? ¿Cuántos días esperó Jesús en el desierto? 40 días. En su hambre. 40 días. 40 días. Y siguió, ¿ah? No desertó. No siguió, podía haber sido 60 después. Claro. Mira, si tú, claro, sí, ese parangón, ese paralelo, esa comparación, la encuentro re buena la que tomaste, porque aquí estamos viendo una situación no parecida, pero en el sentido de prueba, porque Saúl tenía a los Claro. enemigos delante, Claro, el sí. Señor se lo iba a entregar en su mano porque le había prometido todas esas tierras, ¿no es cierto? Claro. Y él lo único que tiene que esperar al ungido de Dios, que es el sacerdote, ¿no es Claro. cierto?, para que hiciera el holocausto y le diera el triunfo. ¿Y cómo lo veo? Que Dios había estorbado a Samuel, Sí. suponte cualquier cosa en su casa. Se atrasó un poquito. Se atrasó un poco. Cualquier cosa. El deseo de ir al baño, por ejemplo. Claro, claro. ¿Cierto? Y se atrasó. Se atrasó 5 minutos. No sé, la escritura no lo dice. Pero dice que apenas hizo el holocausto, Llegó. aparece Samuel. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Le pesó en su corazón. Claro. Después no le contestaba. Claro. Fue a consultar a una A la Ah. pitón, a la de de Endor, Endor, ¿te acuerdas? Sí, a Que una también pitonisa. la entiende muy mal la gente. Sí, Ya. y lo vamos a dejar para otro estudio, A pero otro estudio. ¿Ya? Entonces, esta parte de 1 Samuel 16:14, la primera parte la entendemos bien, yo lo hablo con humildad. ¿En qué sentido se apartó el Espíritu de Dios? Ya no le escucha, ya no lo socorra ni lo sostiene. Lo tiene entregado a su vaivén interior. claro, y con relación al ejemplo que tú pusiste a Jesús, ahí vemos la diferencia, el contraste. Sí, Jesús también tuvo una angustia, tuvo 40 días sin
comer, yo te digo, palpable. oye, tratemos de hacer una dieta de un par de días, yo nunca lo he hecho en mi vida. Claro. Yo he tenido dietas forzadas, digamos, que ni siquiera han sido voluntarias, ha sido por una buena circunstancia, ha sido mediodía, ¿me entendés? Que no sé, estaba cerrado el negocio Vale. y no comí. ¿Ah? Y ando más bravo que un perro de calle. Lo importante es que Jesús esperaba y En se Dios. confiaba en Dios. Entonces ahí tenemos la diferencia, por eso que recibe la Es bendición. como un niñito, ¿no es cierto? Claro. Que se confía, se Claro. confía. Mi papá me dijo, y yo espero. Espero, claro. Y eso, En ojalá. cambio, este otro, como vio el terror del ejército que se mandó, dijo, voy a quedarme con, no sé, con 50 Mi frente así. y frente a esto hago el holocausto al tiro. Claro. Ya. Entonces estamos usando esas explicaciones, argumentos para decir que lo que tenemos acá en primera de Samuel 16, 14, Claro. el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Esa parte se comprende. Entonces, la parte que dice aquí, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, hermano Luis, la primera parte, mejor yo se la puedo aceptar. Pero la segunda parte dice que viene a atormentarle un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, yo podría, ¿cierto? Podría decir que a lo mejor Dios le infundió otro espíritu, ¿cierto? Le tiró un, Claro. no sé, un... No dice que es un ángel. No dice, bueno, pero Tampoco dice un demonio. tampoco. Ya. Esta Tampoco dice que viene del cielo, tampoco. sino que es un tormento. Claro. Que es un Y le tormento atormentaba un espíritu de... que Dios le manda. Claro, que dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces es un espíritu malo, Claro. que de parte de Dios. Entonces uno podría interpretar, ¿cierto? Que algo externo le metió Dios. Yo te digo, estoy tratando de ponerme la posición de los hermanos, Claro. ¿cierto? Entonces eso tendríamos que explicarlo, Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? que nosotros tenemos en nuestra vida un vaivén que va fluctuando entre el valor y la cobardía, Claro. ¿cierto? Bueno, a este también, del momento que se le va el Espíritu de Dios y ve que no No tiene, le contesta. no tiene respaldo, Claro. Samuel le está diciendo que Dios va a buscarle un reemplazante Claro, y aparece David en escena. claro. Te está confirmando toda la... Veamos eso. Mira lo que sale en la escritura ¿Dónde? cuando finalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo dice el texto, Reza? ¿Cuál? ¿El que quiere buscar? No sé, yo lo encontré, pero ¿Ya? estoy empalmando de que el espíritu que le atormentaba a Saúl, ¿Ya? David lo aplacaba tocándole Un arpa, parece. un arpa, Un arpa. un Como- instrumento. ¿Tenemos el texto para ir viendo? Sí, lo voy a... Se vistió... Aquí está, vamos a leer. ¿En cuál? Lo voy a entero, mira, lo leemos un poquito más abajo. ¿En qué número? Estamos en el 14 en adelante, para que se Ya. entienda en el contexto. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, Ah. para que cuando el espíritu Ya, esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, ya. él toque con su mano y tengas alivio. ¿Cómo lo entendís tú? Claro, o sea, si yo lo veo si lo veo con una mente media griega o digamos contaminada, ¿Mm? hasta aquí yo estaba entendiendo de que como que Dios le envía un ser espiritual, y así lo entiendo yo, o sea, Ya. y se le metió a él, ¿es cierto? Y le cambió el espíritu. Entonces aquí lo que me suena raro, en el contexto, Ya. que me hace dudar de ese pensamiento, es que como una persona que toque un instrumento va a hacer que ese espíritu se cambie en un espíritu apacible. Tendría que formar una doctrina Entonces media. la música te sirve de sedante. Claro, claro. Eso es todo. Eso es todo. Pero es tu espíritu. Es tu espíritu. Entonces con eso me está diciendo, a menos Ese que... espíritu malo que tenés tú, ¿no es Claro. cierto? Que está refunfuñando. Oye, este es el Sí. espíritu malo, refunfuñando. El Señor, mire, el Señor me abandonó, ¿ya? Está ahí Me enojado. entregó. Samuel no llegaba nunca. ¿Y qué más puedo hacer yo? Mira, Claro. mira todo lo que es pochicada este hombre. ¿Y qué más puedo hacer? Se me está desbandando el ejército, Correcto. ¿ya? Y y vamos alegando. Y más encima, Samuel me dice que me va a reemplazar. Y que se arrepintió de haberme puesto en el trono. Todo esto. Y fíjate lo que está predestinado. Ya, pero vamos, en este contexto busquemos ahora la parte donde David toca y vemos que ese espíritu malo se muta a nuestro espíritu. Eso es lo que tenemos que seguir buscando. Mira, veamos el versículo. Estamos aquí mismo, Luis. El Primero 16. Samuel, claro, 16. Y versículo... Vamos a leer el 23, el 23 solamente.
Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahí está. Entonces, ahí está, pues, hermanos. es una operación, ¿cómo le dicen los psiquiatras? Es una operación psíquica nomás. Psíquica, claro. La amargura que tiene adentro se le empieza a apaciguar. Claro, hay gente que escucha cierta música y se relaja, ¿no es cierto? De hecho, hay música que tú buscas en YouTube de ambiente, claro, incluso de elaborada. Los empresarios, entonces muchas empresas te ponen una música ambiental. Cuando tú trabajas también te colocan. Y las personas como que trabajan más en armonía. Claro. Entonces, ahora aquí el asunto va a reventar. Vamos al 18. Ya. Primera de Samuel 18. Ya, entonces para que vamos sacándolo un poquito, porque yo te digo que igual nosotros debemos tratar de, aunque sea repetitivo, ¿entendés? Para que los hermanos puedan darse cuenta que aquí no hay nada externo que se le haya metido a Saúl, que eso es lo único que estamos diciendo, que se mutó, cambió su espíritu a causa de las circunstancias. Sabemos por qué tiene ese espíritu atormentado, por todo lo que dijiste tú, pero acá, ¿no es cierto?, cuando David toca el arpa, se calma su alma. Pero mira cómo estaba predestinado todo, porque dice, uno de los criados respondió. Versículo capítulo. Aquí, ¿el hermano quiere verlo? 16-18. Ya. Entonces uno de los criados respondió, diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor es con él. O sea, imagínate con todo eso. Oye, si lo escucha esto Saúl... No lo manda a buscar. No lo manda a buscar. Pero como se lo dijeron a los mensajeros, entonces le trajeron a David y David empezó a tocar el arpa. Pero no sabía nada Saúl. Ni siquiera David tampoco. Ni David tampoco. Ni David tampoco. Tampoco. No iba con el espíritu de quitarle el trono a Saúl. Y te voy a decir que, bueno, yo lo leí esta parte, ya lo tiene ungido, ¿eh? Ya. David ya está ungido. Está ungido, pero se le anunció que iba a ser el rey. No, está ungido, pero él no está. Claro. Es cuando Samuel le diga. Claro. Ya. Entonces, vamos aquí a donde se reventó la papa caliente. Ya. Primera Samuel 18:5. Dice. Para adelante. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso David sobre gente de guerra, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo. Ojo. Y a los ojos del siervo, a los siervos de Saúl. Era acepto en los ojos de todo el pueblo. Ojo. Claro, pero esto no, o sea, como te digo, ¿por qué era acepto? Porque en la guerra leía muy tiquitaca. Dice, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Claro. Porque si no es eso, ni el pueblo te lo agarra. Pero dice el capitán de gente de guerra, lo dice. Claro. Y era acepto todo, claro. Y fíjate que el mismo Saúl lo puso en todo eso, ¿ah? Sí, el mismo lo puso, el mismo rey. Sí, porque claro, se ganó o sea, que David era de un espíritu muy especial. O sea, era una persona, yo lo veo como, si tú ves la historia, porque es hijo de Isaí, ¿no es cierto? Claro. De Isaí. Él cuidaba ovejas, si algún hermano no conoce la historia, ¿no es cierto? Y dice que cuando venía un oso, un león, para salvar a la ovejita, él se enfrentaba, o sea, tenía un espíritu de valor. Claro, de valor. Claro. Entonces ya tenía un espíritu y era prudente, como dice que entonces es un gallo valiente. Claro. Si te enfrentáis frente a un oso, ¿qué es lo que una persona frente? Claro. ¿Ah? Ojalá. Yo lo estaba fogueando, ¿eh? Con la oveja. Con la oveja, ahí lo formó. Lo formó. Y mira lo que pasa después en el verso siguiente. ¿Estamos en el 6? Estamos en el 18:6. Ya. Seguimos del 6 hasta el... No, sigue hasta el 10. Ya, dice, y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Ya. Entonces Saúl volvió a tomar el espíritu malo. Se enojó. Claro, y dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y fíjense el verso 10.
Aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David le evadió 2 veces. Ya. O sea, ya ahí, claro, con ese dicho, siendo rey, ¿no es cierto? Y al siervo le dicen, este mató a miles y, claro. y el siervo mató a 10.000. Y más encima las mujeres. Y las mujeres, y danzando y cantando. Las mujeres, ustedes saben que uno es varón, claro, y es vanidoso. Claro. Si las mujeres se te van para el otro lado, Claro. entonces ya empezó a temer por su reino. Y justamente. Ese es el problema de Saúl. Ya, entonces el espíritu malo ya no le hace caso el arpa, ¿no? Claro, y fíjate en el 12, verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Viste? Claro. Entonces se apartó de Saúl y se fue a David el Espíritu de Dios. Claro. Entonces le queda solamente la envidia y la rabia. Justamente. Pero hasta aquí hemos visto, hermano Luis, de lo que nosotros estamos tratando de explicar y a la vez también de aclarar a los hermanos, que este espíritu malo no es un ser que se mete en Saúl, sino que claro. Se muta el espíritu, porque eso es lo que nosotros queremos. Mira lo que le pasa a Israel, el verso 16. Doctor, estamos picoteando. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Capitán, el rey. Ellos entendían que era su rey. Ese era el rey que ellos querían. Claro. ¿Entendí? Claro. Entonces ya, ¿cuándo se llama? Saúl solamente le queda, estaba mascullando. Claro. Su ira, su rabia. Claro, entonces todo ese espíritu malo, lo que estamos tratando, ¿no es cierto?, la idea de que los hermanos entiendan esto, que este espíritu malo de parte de Jehová no tiene que ver con un espectro, con un ser, ¿entendés? Que se mete, como decimos nosotros, un ángel, un demonio, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso, sino que solamente su interior se mutó, se cambió por las circunstancias, por las situaciones que está pasando David, Saúl. Mira lo que pasó acá en otra guerra contra los filisteos, en el capítulo 19, del 8 al 10. 1 Samuel 19. Claro. 1 Samuel 19, del 8 al 10. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y lo hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. ¿Por qué? Estando sentado en su cama, en su casa, sí. Tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Sí, pero el problema está acá. ¿Por qué el espíritu malo de parte de Dios fue sobre Saúl? Porque volvió a triunfar. Y volvió a triunfar. O sea, entonces, y tornó a hacerse guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos. Los hirió con gran estrago. O sea, no fue una cosita chiquitita. Y huyeron delante de él. Claro, y se sobreentiende que el texto aquí no lo dice. Sí. Seguramente que todo el pueblo, ¿no es cierto? Las mujeres nuevamente danzando, felices que... ¿Y Saúl, ¿qué es lo que está pensando? Me va a quitar el reino, si eso está preocupado. Dios le está entregando el reino. Claro, Si le está resultando toda la cosa... Claro. A David. Levanta la espada así nomás y salen todos. Oye, y ese espíritu malo, porque es el tema, hermano Luis. El espíritu malo, ¿no es cierto? Se le venía a Saúl por esta situación, ¿no es cierto? Este estado psicológico, bueno, decir, sí, claro. Que pescaba, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reacción? Porque sin causa, al contrario, le está yendo chufa a su reino, o sea, diría tener arriba un altar. Claro. Pero que le pusiera rayos, que veía lo que se le venía, entonces pescaba a aclararlo. Claro. Y también Dios se lo libraba, porque nunca lo pudo enclavar en la pared. Lo libraba porque lo tenía reservado como rey. Justamente. Entonces, va a ir desarrollando, digamos, lo que nosotros queremos postular. Esa cosa de David a sacar simiente, la cual es el Cristo. Claro. Así que no le podía matar tampoco. Claro, pero para no alejarnos del tema, ¿cierto? Porque el tema, lo que hermano Luis, por tercera vez, el tema es que nosotros queremos demostrar que no se está metiendo ningún demonio. Ningún ser no dice ninguna parte. Ninguna parte no sale demonio, no sale ángeles, no sale ninguna cuestión rara. Entonces, cuando ustedes lean aquí que un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Dios está enviando un ser para meterlo a otro ser. No es eso.
Solamente lo que está diciendo es tema de lenguaje, como digo yo. Claro. Es solamente un cambio en el espíritu de la persona, por Mira, las circunstancias. Volvamos un poquito atrás. Cuando Saúl todavía hacía la voluntad de Dios. 1 Samuel 10:6. Era igual que un David. Claro, tenía un camino muy semejante. 10:6. Dice, ¿aquí está hablando quién? Dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio, o inicio, acerca del objetivo por el cual emprendemos nuestro camino. Para explicarle a los hermanos, ¿cierto? Porque no dijimos nada, este contexto estoy hablando de cuando se le perdieron las ovejas, ¿no es cierto? Claro. Ellos andaban buscando una oveja y fueron a consultar a un vidente. Claro. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué ya veremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Que era Samuel. Claro. Dijo entonces Saúl a su criado, dice bien, anda vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por el agua, a las cuales dijeron, ¿está aquí en algún lugar el vidente? Ella respondiéndole le dijeron, sí, helo aquí, delante de ti, date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención que el pueblo tiene hoy en un sacrificio en un lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto para comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Pero cuando él es el que bendice el sacrificio, después de esto comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirá por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Ya? Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual yo te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la tierra, de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes por dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las sanas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más para quién es todo, dice, más para quién es todo lo que hay y codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? Y ahí sale que Samuel, ¿no es cierto? No sé si sigo leyendo, pero ahí sale que después lo toma. Lo ungió, ¿no es cierto? Mira, pero fíjate cómo se considera él. Aquí tenemos la frase que tú estabas buscando. O sea, él se considera chiquitito. Él es chiquitito. Claro. ¿Entendí? ¿Quién soy yo? ¿Entendí? Para que... Medía como 2 metros. Claro, pero en el sentido no está hablando en cuanto a su porte, sino en cuanto a su situación económica, diría incluso. Claro, porque no eran de mucha... Claro. ¿Ya? No eran muy importantes como familia. Pero como decís tú, que lo que estamos buscando es que Saúl tenía otro espíritu antes que... Mira, en el capítulo 10, verso 6. Ya, 10:6 dice, entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos. Le está diciendo Samuel a Saúl. Y será mudado en otro hombre. Ahí está la frase. Otro espíritu. Otro espíritu, otro hombre. No hay pero no es un ángel que se le mete, no, que otro ni un hombre. demonio, ni que salió el diablo. El diablo no aparece en el Antiguo Testamento, está ausente. Claro, y cuando te haya... los falsos maestros con esa historia y cuenta y como asustan a la congregación. Este se mudó en otro hombre, Dios le mudó por un tiempo. Claro.
Claro. un tiempo, hasta que se mandó Los condoros, claro, y Saúl era un hombre sencillo, de hecho cuando lo buscan para el banquete, él se esconde en un follaje. Claro, Era temoroso, era humilde, claro. era otra persona. Pero ¿qué es lo que pasó? Claro, cuando él empezó a cometer los pecados que cometió, ¿no es cierto?, que desobedeció ante caso al vidente o a Dios, ¿no? A Dios mismo, ¿no es cierto? Claro. Y empezó a hacer cosas locamente, entonces Dios se empezó a apartar de él, ¿no es cierto? Y ahí empezó a cambiar su espíritu. Porque si las cosas a ti no te resultan, cuando tú haces las cosas mal y tú ves que Dios no está contigo, ¿qué pasa con tu espíritu? Se te amarga. Andéis pateando todos los días la piedra. Claro. Y si ¿No? tienes una lanza cerca, mejor ni te acerques. Claro. ¿O no? Claro. Porque te sale todo mal. Entonces, y eso significa que, bueno, ahí Dios te está poniendo las cosas, cuando ya Dios te está desechando, ¿no es cierto?, te empiezan a resultar todas las cosas mal. Es una señal, ¿no? Es una señal que por lo menos que Dios no está con uno. También uno puede entenderlo como una prueba, pero eso lo va a decir, el tiempo lo va a determinar. Entonces, el resumen del discurso, ¿cuál sería? Bueno, que esa frase que aparece, que un espíritu malo de parte de Jehová, ¿no es cierto?, tomaba a Saúl, no tiene que ver, como dijo el hermano Luis, ni de un ángel que se metió en el cuerpo, ni de un ser espiritual, ni de un demonio, no tiene nada que ver. Lo único que hace Dios, ¿no es cierto?, es que le cambió su interior, ¿no es cierto?, por la situación. Claro. Y por lo que está sucediendo en el entorno, claro, le está transformando su espíritu. Claro. ¿Ya? Entonces no se metieron demonios. Entonces, es eso. Esto es lo mismo que hemos hablado en el Testamento de los endemoniados. Un endemoniado es una persona que con todo su extravío, ¿no es cierto?, terminaba trastornado. Claro. ¿Cierto? Le caía la maldición. Yo creo que la maldición se va dando incluso en circunstancias muchas veces, ¿cierto? Y el gallo se empieza a enloquecer. Ya su alma no está bien porque anda haciendo lo que no debiera hacer, ¿no? ¿O no? Claro. Claro, si yo empiezo a confiar en un ídolo, confío acá, después hago otra locura y Claro. termino como un loco. Mira, veamos Romanos 1. Es muy bueno el texto ese. Romanos 1. Dios te entrega a tus malos deseos, como dice la Escritura. ¿Qué pasa con la persona cuando No reconoce a Dios. no reconoce a Dios, ¿no es cierto? Está alabando a otros dioses, Claro. a Mamón, qué sé yo, tanta. Lo leo. Del 18 creo. Sí, Dice- del 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Perdona Luis que pare aquí un poquito, ¿eh? Bien. Porque aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo te dice que ninguna persona tiene excusa frente a la existencia de Dios. Porque lo vuelvo a leer. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, todo lo... Tú nadie ha visto a Dios, ¿no es Está cierto? dando testimonio. Claro, yo no he visto a Dios, ni yo lo he visto a Dios, que yo más de 30 Pero años. está viendo las cosas. Sí. Pero claro, pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nadie se puede excusar de la existencia de Dios. Claro. Porque a menos que alguien cree que el Sol lo hizo un ser humano, ¿entendí? Y las galaxias. Y el Entonces, orden, claro, la entonces, ordenación que hay. claro, no, perdone aquí que me... Porque la otra explicación que hay, ¿no es cierto? No, nosotros no decimos que le hicimos nosotros, pero hubo Una explosión. Y quedó todo ordenado. Claro, de un microsegundo y una chispita que en milésima de segundo se esparció. Y quedó todo Y todo ordenadito, en- y el sol justo te sirve a ti, y la lluvia te sirve. Y todo, puede que... Te quedó tiquita. Y no sé cómo se vino esa explosión, pues, Claro. por el libre albedrío. No, pero quedó todo. Oye, y me quedaron las manzanas justo para mi boca. Claro, ¿ya? Es Qué raro. media cruel la explicación del hombre, ¿ah? Yo creo que es como que un deseo de negarnos, ya. Entonces, pues, habiendo conocido a Dios en este contexto por las cosas hechas, Ya. ¿cierto? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, Claro. sino que se envanecieron en su razonamiento. Ahí, envanecerse, no. Claro. ¿ya? No, esto no es así, no puede ser. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ajá. Necio corazón y entenebrecido. Entonces el espíritu se está mutando Se está mutando. de un espíritu sabio a un espíritu necio. De necio, justamente. Profesando ser sabio. Pueden Ya. estar llenos de títulos, Profesando ser sabio. Sí, los filósofos. ¿Ya? Se hicieron necios.
Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Tú ves todas las culturas antiguas, Sí. grandes sabios, Israel también hizo lo y mismo. sirviendo a puros ídolos hechos de mano. Claro. ¿Correcto? Ahí, pues ahí sí que estamos bien. Pero Israel También. cae de espalda. Claro. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o sea, debido a esto. Ojo. Esto por lo cual... Como debido a esto. le trocaron a Dios. Claro. Mire, Dios es como una serpiente. Claro. Entonces Dios te va a trocar a ti, al pecador. Mire cómo Mira. lo dice. Por lo cual también Dios lo entregó a las inmundicias. Le troca su espíritu. Claro. ¿Te fijas? Por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia entregó. en las concupiscencias de sus corazones. De modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, como Claro. Dios que te entrega a tu malos Claro. deseos, ¿ah? Te deja. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando Claro. culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra naturaleza. Lo entregó. Claro, y de igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debido a su extravío. Mira, y aquí en el 28 está el resumen de todo lo que ha dicho. Léelo tú. Dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Claro. ¿Viste? O sea, como ellos se fueron metiendo en la tiniebla, Dios los entregó la mente depravada, no me sirven esto de aquí. Claro, entonces tú ves ese tipo de persona, uno podría decir, ese hombre que comete, como dice acá, para relacionarlo con el estudio, porque dice, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, ¿no es cierto?, que es horrible, ¿no es cierto?, estas actitudes, ¿no es cierto?, uno puede ver hasta un endemoniado, Sí. pero ¿qué es lo que tienen? Su corazón mutado. Dios lo entregó nomás, ¿entendés? Entonces- No es que tenga un ser adentro, Entonces, si abundan mucho estos seres humanos, claro, lleno de... significa que Dios ya lo entregó Claro, a la inmundicia. A la Significa inmundicia. que ya la fe, como dijo Cristo, no hallará fe en la tierra. no hay la fe. ¿Qué es lo que hay hoy día, viejito? Háblame de las religiones. Son circo, El es un circo, cristianismo, es un circo, es un teatro, una simulación, en el catolicismo no tenemos un payaso vestido de blanco. es un payaso. ¿Qué hace con esos millones y millones de dólares que tiene ahí? ese No, hombre? y tú puedes analizar, por ejemplo, ponerte un trajecito que, ¿no es cierto?, que te aparenta, ¿no es cierto?, que tiene una cierta Claro. santidad. Andar con una campanita, Una tilín, simulación. tilín, ¿no es cierto? Ya. Y una cierta... Y pone un altar y así una serie de marihuanzas que el pueblo no entiende. Claro, ¿De qué te sirve eso? claro. El apóstol Pablo se presenta delante del Papa y no podría entender lo que está sucediendo. Claro, Ahora, las demás congregaciones andan por ahí la cueca, ¿no? claro. ¿A quién están temiendo las congregaciones? ¿Están temiendo a Dios? No, Yo cuando decía la palabra Satanás en la congregación que estuve, una vez casi me pescaron del cuello, claro. porque ese nombre de Satanás no se puede mencionar, viejito. Eres temerario. Claro, ser. En cambio a Dios le llaman Jehová, 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 ¿me entendí? Claro, Pero a este de acá no lo podéis tocar. Este es innombrable. claro. Entonces llegaron están rayando la papa. Claro, entonces acá en todo eso que uno ve, ¿no es cierto?, cuando dice, uno usa la frase, este gallo está endemoniado, ¿ah?, tiene un ser. No, simplemente su espíritu cambió, ¿no es cierto?, porque se fue desviando en su inmundicia. Claro. Dios lo dejó, ¿cierto?, y se lo entregó a sus propias concupiscencias, sus malos deseos. ¿Ya? Eso pasa, por eso es que cometen todo este tipo de cosas. Imagínate el Gadareno Era un loco. no tiene que haber empezado así tan loco. O sea, no empezó de un golpe, sino que de a poquitito, ¿no es cierto? Claro, como un deslizadero. Va a Del llegar- lisadero. Llega igual abajo, pero Salió de la casa, a lo mejor se enojó con la esposa, qué sé yo, pegó el portazo, se fue, ¿ya? Empezó a mendigar, Claro. después se metió en una cueva, después entró a un sepulcro. y después se agarró unos vicios, ¿no es cierto? Y al final la persona prácticamente un animalito. ¿Ah? Claro, y servía a los dioses
acuérdate que esa región de Gadara está Está llena lleno de ídolos. los asirios habían contaminado todo ese sector. Claro, Entonces, el endemoniado al final tiene un espíritu, que es su propio espíritu, que se que fue, está endemoniado, está lleno claro, que de se fue, maleando. claro, justamente fue cambiando en todo un proceso a causa de la experiencia del tiempo. Entonces vemos a Saúl que fue cambiando también, pues, de un hombre Las muy circunstancias. sencillón, ya, después se convirtió prácticamente en un homicida, Claro, ¿no? Que sin causa quería matar claro. a David. Y para más o menos concluyendo, entonces no hay nada externo que se le haya metido. No hay nada. En el Antiguo Testamento al menos no sale. Claro, entonces cuando dice espíritu malo en Jehová, o cuando una persona tiene un espíritu inmundo, es su propio espíritu que ha sido, digamos, trastocado, cambiado, Bueno, a causa de su extravío. ¿Ah? tampoco dice que este espíritu viene del cielo, Claro. No, sino que le cambió nomás a Saúl debido a lo que estaba sucediendo. mira, yo. Lo que pasa es que si tú trates con ciertos tipo de personas que han tenido otra experiencia, te vas a encontrar con un espíritu muy diferente al común de la gente, ¿no es cierto? Claro. Que descienden, digamos, entre el bien y el mal y tienen una cierta forma de recatado, por decirlo, ¿cierto? Y la gente cuando tiene otro tipo de experiencia, o las circunstancias son diferentes, te encontrás con un salvaje. Eso se ve mucho en la guerra, Claro. ¿cierto? Es cosa que veis un poquito, por ejemplo, los hunos que atacaron a Roma, como eso cayó. Tú decís, ¿cómo son seres humanos? ¿Entendés? Pero que esos gallos estaban en una circunstancia, en una situación que eran como unos verdaderos animales, ¿no es cierto? Pero son las circunstancias. Si uno va a la guerra, ¿no es cierto? O el hambre te aprieta, ¿no es cierto? El hombre también se vuelve otro salvaje. Claro. Pueden terminar comiéndose uno a otro y tú dices, pero ¿cómo? Si este gallo andaba, era tan caballerito. Bueno, comerse uno a otro, lean el libro de Lamentaciones, Claro, en el sitio de Jerusalén, lo que hicieron allá adentro. claro. Hermano Luis, ¿tenía alguna, no sé, algo más que quieras decir o agregar a este punto? Mira, nosotros sabemos que hemos entendido que Dios es uno, Claro, y como dice Pablo, Él hace todas las cosas, claro. ¿ya? Y Moisés también dijo, no hay otro. No hay otro. Entonces, Dios como hace todas las operaciones, yo entiendo, por ejemplo, que Saúl llegó tarde al sacrificio para la guerra contra los filisteos. ¿Qué le significó o sea, Samuel llegó tarde, claro. Samuel llegó tarde, Saúl, ¿qué le significó? Se puso nervioso, hizo sacrificio. Claro, Eso lo descalificó delante de Dios, claro. ¿ya? Pero el hecho de que haya llegado tarde es porque Dios estorbó a Samuel, de alguna forma la estorbó, ¿ya? Que no Porque llegara. ya esa es la segunda calle, porque ya Saúl con los filisteos también se mandaban con condoro. Claro. O sea, hay un propósito en Dios. Todo este desarrollo que tiene la Escritura tiene un propósito y desemboca en la persona del Señor Jesús. Y si tú te vas a la raíz de esta historia, que no quiero explicarla acá, pero sí decir una alusión, es porque Israel pidió rey, Dios no quería que pidieran rey. Claro. Eso le molestó al Señor, ¿te acuerdas? Sí. Sí, ahí partió todo. y- Porque ellos pidieron rey, querían ser como las demás naciones. ¿Te acuerdas? Y parte antes, porque acá en Deuteronomio 7:14. Ya. Mira, leámoslo, doctor. Porque esto no es encubierto al Todopoderoso. No le es encubierto. Dice Deuteronomio 7:14. Sí. Bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. ¿Ese? Claro. ¿Cuál es lo que buscas Creo tú? que cuando iba a colocar rey. Ah, ya, que aquí no lo he visto esto. Esto parece que, como te digo, Samuel, yo sé que ellos querían ser como las demás naciones y a Dios no le gustó esto que quisieran ser rey porque tenían a Jehová y era su profeta. Claro. ¿Ya? Eso, pero eso, de ahí partieron mal el pueblo, ¿entendés? Y se levantó un rey. Pero era el deseo de ellos. Bueno, este es cuando se llama Moisés, le dice que ellos van a pedir rey. Ah, ya, no tengo ese texto. Claro, pero lo que estamos diciendo es eso, simplemente que lo que nosotros hoy día tratamos de, esperemos que lo hayamos logrado, que cuando la Escritura habla en el Antiguo Testamento, el caso de Saúl, de que se le metió un espíritu malo para que Jehová, no se le metió ningún ser,
Simplemente era su propio espíritu que se había mutado en otro a causa de las circunstancias, a causa de la desobediencia, a causa de todo eso. Bueno, Eso. en realidad la persona en su vida, su espíritu va mutando. Claro, es que el entorno, por las situaciones que tú vives, por ejemplo, si tú tenías una mala experiencia o frente a una situación X, no podéis ser el mismo, ¿cierto? Claro, No se podéis va ser el mismo. modificando. Se va modificando, ya sea como si tú te puedes poner un hombre muy valiente, muy noble, como un hombre muy rebelde o un hombre muy cobarde, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona es asaltada en plena calle, pongamos una mujer, lo que sea, y te asaltan. La pregunta es re simple. Al otro día, ¿uno anda igual con el mismo espíritu? No, mirando para atrás. Pues. ¿Cierto? Yo conozco un caso donde nosotros íbamos a tomar bebida, unas personas muy amables, incluso nos hicieron una banquita, una silla al caballero, en vista que íbamos muy seguidos. Entonces, de su iniciativa, digamos entre comillas, él hizo una banquita que era lo más cómodo. Y nosotros siempre nos íbamos a cierta hora tarde, como a las 9 de la noche, pasábamos siempre a conversar con los hermanos, a compartir un rato. Y esa vez él se quedó, pues dejó abierto su negocio. Nos fuimos nosotros y llegaron unos grupos de jóvenes que asaltaron a estos dos ancianos. Entonces, a la semana, y eso ustedes lo pueden probar en su propia escuadra, a la semana, bueno, este caballero, claro, yo tan espantado, asustado la experiencia, le robaron re poco, un negocio de barrio, pero fueron como 30.000 pesos. Sino que a ellos lo que más les dieron fue la experiencia, ¿me entendí? El susto. Claro. Entonces después tenían una rejita, estaban con rejitas, se Claro, asustaban, claro. y así terminaron, ¿ah? Sí, pues. Atendiendo en reja. ¿Por qué estamos llenos de rejas todos Santiago? Justamente, entonces, ya el espíritu de esa persona había mutado, había cambiado de un espíritu de tranquilidad, digamos, no vamos a hablar ni siquiera de valentía, sino de espíritu estable, a un espíritu de guardia o de miedo, Claro. por la situación. Entonces, es lo mismo que pasó acá. ¿Entendés? Entonces, no, un gallo, tú lo ves que un gallo muy loco, no es que tenga nada dentro, que es su propio espíritu que a causa de las circunstancias y la experiencia se ha transformado en un loco. ¿Entendés? Claro. ¿Ah? Incluso las personas llegan al homicidio, al suicidio, etcétera. ¿Por qué llegan a eso? Porque ahí dice que el Señor lo entregó a una mente Claro. errada. Sí. Claro. Ya, pero hermano Luis, lo dejamos hasta aquí. No sé si yo creo que queda claro. Quedó, creo que, esperemos que les ayude ese estudio, los hermanos. Si sumamos a todos esos videos que tenemos acerca del diablo, acerca de Satanás, los espíritus inmundos, doctrina de demonios, ¿te acuerdas? Claro. Si lo sumáis todo eso, esto es pura hojarasca. Claro, a diferencia sí que esa es la distinción que cuando uno ve a la gente enferma en tiempo de Jesús, los sordos, los ciegos, eran las maldiciones que Dios, ¿no es cierto?, había operado en ellos. Pero me refiero a que la doctrina que hoy día se predica es pura hojarasca. La que vais con un favorito. Se desaparece todo. Claro. Todo. Claro, Si buscáis la palabra diablo, no sale la palabra ángel al lado del diablo. No sale. No, claro, no. Es un cuento. Claro. Y así se van tejiendo, pues tejen un textito ahí. ¿Ah? Como digo, si tú no lees, no sabes estas cosas y lees a un espíritu malo, se le metió a Saúl, entonces al tiro tú dices un demonio se le metió, por eso que quería anclar ahí, entonces, ¿ah? Se le metió un ser. Claro. No dice eso en la escritura. No, el que es malo es el ser humano. Déjese fingir de que son los ángeles. El ser humano es el malo. Claro. De ahí sale toda la perversidad. Claro. ¿No? Santiago lo dice clarito. Claro, yo estoy en esta semana, tú sabes que estoy en curso de seguridad, y nos tocó, ahí nos pasa mucho lo que son, contratan a un abogado que nos dan clases, ¿entendés? Por las leyes nuevas que han saliendo, qué es lo que hurto, qué es lo que robo, qué es lo que es lanzazo, qué es lo que es, al final es una cosa interminable. Claro. Y me queda con un espíritu a mí, ¿entendí? Después de tanta explicación de horas, ¿entendí? Explicando cómo funciona la justicia y por qué este gallo acá. Ayer pasamos todo lo que es prevención, ¿cierto? Todos usamos la prevención, cerrar tus ventanitas, tenemos algo como que... Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Ah? Es por causa, ¿no es cierto? Yo me acuerdo del santuario. Claro. ¿Por qué en el santuario se destruía toda la víctima? Se reducía a polvo. El resultado del pago que merece el tiro. Está diciendo la escritura como discurso que el ser humano es malo y hay que desintegrarlo. Claro. Y eso lo desintegró Cristo en la cruz. Claro. ¿Ya? Ahora el juicio de este mundo lo desintegra. Claro. Porque es malo. ¿Y a quién va a salvar en el día postrero? A los que creyeron en él. Claro. Y todos los demás van a ser destruidos en polvo, porque esos fueron los que hicieron mal en la tierra, no fueron los ángeles. Claro, justamente. Así que déjense con su doctrina de demonio, ¿ya? El problema es que del me da hombre. vergüenza, pero ajena, y me indignan. Y toman esas caras de santitos buenos los pastores frente al micrófono. Ya, pero hermano, para que no
dejarlo hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Así que próximamente otro estudio, esperando que les sea de provecho. Así que aprovechen de dejarle ahí alguna notita, alguna duda. Así que lo estamos viendo hasta un próximo video. Tienes anunciado entonces la adivina de Endor. Ya, la vamos a próxima tratar ocasión. de resolver. ¿Mm?